Hermanos, Dios les bendiga. Estamos en el curso de obediencia. Abran sus Biblias en el libro de Jonás. Su Biblia en el libro de Jonás. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias en esta mañana, Señor, por tu presencia. Ella nos consuela, nos fortalece, oh Dios, nos guía. Gracias por tu Espíritu Santo, Él es el Maestro. En esta mañana queremos, oh Dios, aprender de ti, conocerte más, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos estado hablando de que para obedecer es necesario que, número uno, que lo querramos. Número dos, que creamos que es posible que esto suceda. Y número tres, debemos dejar que esto pase en nuestras vidas. Debemos permitir que esto suceda. Debemos cedernos al espíritu de obediencia que mora en nosotros. Quiero, a través del libro de Jonás, a la luz de los conceptos que hemos estado desarrollando en el curso, quiero que estudiemos y veamos el libro de Jonás. Pero antes, quiero que recordemos una verdad que el apóstol Pablo nos menciona allá en 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 4. 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 4. El apóstol Pablo dice lo siguiente: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El apóstol Pablo menciona y le da un adjetivo de fortaleza contra lo cual nosotros batallamos y contra lo cual luchamos, y aquello que tenemos que derribar, fortalezas. Si uno lee este versículo no a la luz del contexto, uno puede pensar que fortaleza significa algo así como el diablo allá con sus torres, con su cuartel, y entonces uno en oración uno batalla y trata de derribar esos muros. Pero a la luz del contexto, las fortalezas a las que se refiere son pensamientos, son argumentos, es la manera de pensar. Y lo que pensamos puede convertirse en una fortaleza en nuestras vidas que nos impida a que el poder de Dios fluya, que la gracia de Dios se manifieste, que Dios opere con libertad en nuestras vidas, aunque al final lo hace, como lo vamos a ver en el libro de Jonás. Pero es una batalla, es una lucha de pensamientos. Dice en el verso 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, el diablo, amados, va a trabajar de esta manera. Él va a tratar de poner conceptos en nuestras mentes, pensamientos, argumentos, y estas a su vez se van a convertir en fortalezas que nos van a impedir movernos en todos los conceptos y revelación de la palabra de Dios. Entonces Dios se va a encargar de renovar nuestra manera de pensar y de llevar cautivo todos esos pensamientos a la obediencia de Cristo. Entonces la batalla que nosotros libramos con el diablo es en nuestra mente. Es una batalla de pensamientos, de conceptos. Es una lucha mental. Es una batalla espiritual que se libra en el terreno de la mente, ¿no? En el terreno de la mente. El diablo va a tratar de meter conceptos y ideas. Ustedes recuerdan que cuando David y Goliat se enfrentaron en la batalla, la primera arma que Goliat usó, ¿ustedes recuerdan? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue la primera arma que Goliat usó? La palabra. ¿Quién eres tú para venir a mí con honda y con piedras? Te voy a acabar. Y lo maldijo, que fue lo que usó David para combatir esa arma. La palabra. Él dijo,
¿no? Oh incircunciso de corazón, ¿quién te has creído que eres? El Dios que me dio victoria sobre leones y osos, me dará victoria sobre ti y yo cortaré tu cabeza. ¿Cierto? O sea, era una guerra de conceptos, de pensamientos. Es una batalla de palabras. El diablo siempre pelea en ese terreno. Y si nosotros no somos cuidadosos, no vamos a estar atentos a lo que el diablo está queriendo poner en nuestras mentes. La Biblia dice que ¿cuál es nuestro pensamiento? Tales somos. Entonces, a través del curso de obediencia hemos estado desarrollando una serie de conceptos que tratan de derribar algunos pensamientos y conceptos que por tiempo pudimos haber tenido. Entonces, a la luz de esos conceptos vamos a leer el libro de Jonás. El libro de Jonás, según el concepto popular, mucha gente piensa que el libro de Jonás habla de la desobediencia de Jonás. Primer pensamiento equivocado, primer concepto equivocado. Y quiero que tomen nota de algunos conceptos para que, si alguno de ustedes tiene el privilegio, la oportunidad, la bendición de enseñar a niños, ¿no?, en la escuela dominical, entonces desde niños puedan formarlos en el concepto bíblico de lo que significa este libro, y no en el tradicional, que nos enseñan que Jonás no hizo caso a la palabra de Dios, por eso al mar profundo la gente lo arrojó, ¿cierto? No sé si ustedes conocen esa canción, ¿no? Y vino un pez muy grande y ¡club! Se lo comió. ¿Por qué no hizo caso a la palabra de Dios? Ese es un concepto a través de una canción. Es un concepto que se está poniendo en la mente de los niños. Se les está enseñando que Jonás fue a parar a la boca del pez, en el vientre del pez, porque no obedeció a Dios. Y eso no es lo que enseña la Biblia. Eso no es lo que enseña el libro de Jonás. No enseña que Jonás fue a la boca del pez porque Dios quería castigarlo y quería darle una lección o una reprimenda. En realidad el libro de Jonás enseña algo mucho más que eso. Revela el poder de Dios. Revela cómo es que Dios logra convencer a su siervo para que obedezca, le enseña el camino de la obediencia. Es decir, está centrado en el amor correctivo de Dios y cómo Dios trata con sus siervos, de manera que al final sus siervos, sin quebrantar su libre albedrío, su voluntad, hagan lo que Dios quiere que ellos hagan. Estamos hablando a la luz del contexto de la obediencia y a la luz de los conceptos que hemos estado desarrollando. Es decir, vamos a ver en el libro de Jonás de una manera práctica, en operación, los conceptos que hemos estado vertiendo. ¿Está bien? Entonces, es muy importante que cuando uno lee un libro, y es lo que se nos enseña cuando estudiamos hermenéutica, debemos tratar de encontrar el propósito del libro. ¿Está bien? Ese propósito, al definir el propósito del libro, nos permite mantener una línea de pensamiento, una ruta que nos haga poder sacar el mayor provecho del libro que estamos leyendo. Si uno va con el concepto de que el libro habla de la desobediencia de Jonás y del castigo de Dios para con Jonás por no obedecerle, uno está con un concepto y esto va a hacer que leamos de manera prejuiciosa la Escritura y no saquemos toda la riqueza que hay en ese libro. ¿Me están siguiendo? Entonces, como les digo, de manera tradicional enseñamos conceptos. Los niños son instruidos en esos conceptos, nosotros venimos con esos conceptos y el diablo se encarga de precisamente ponerlos en nuestras mentes a través de canciones, a través de lecciones, de enseñanzas en los hogares, en las iglesias, en las escuelas dominicales, en fin. El diablo pone conceptos en nuestras mentes y venimos así a la fe, ¿no? Nosotros nacemos de nuevo, tenemos un espíritu nuevo, pero nuestra alma necesita ser renovada, ¿no? Nuestra alma necesita ser renovada, nuestra mente necesita ser renovada, y esto solamente viene por la palabra de Dios, por la revelación de la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios, y en eso tenemos que ocuparnos, ¿no? Porque como les digo, los conceptos y las ideas que podamos tener se convierten en fortalezas. La Biblia dice que cuál es nuestro pensamiento, tales somos. ¿Cuál es nuestro pensamiento? Tales somos. Entonces veamos y hagamos un estudio panorámico del libro de Jonás y veamos esta verdad de la obediencia manifestada aquí. Recuerden que hemos enseñado que Dios produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Vamos a ver si eso es posible en la vida de Jonás. Hemos visto que Dios nos ayuda a obedecer. Vamos a ver si eso sucede en la vida de Jonás.
¿no? Vamos a ver qué pasa cuando un siervo desobedece y cómo Dios lo encamina hacia el camino, lo lleva y lo encausa al camino de la obediencia, ¿no? Podemos